Les doy la bienvenida esta noche otra vez. Amén. Si cierran sus ojos, por favor, vamos a orar. Amén. Padre, venimos a tu Sí, presencia. Señor. Oramos, Padre, que toques a los hermanos que están aquí, los que nos están viendo sobre el internet, Padre. Padre, que abras sus ojos de entendimiento. Sí, Señor. Padre, como has hecho más y más, abre sus ojos de entendimiento. Que ellos puedan ver, Padre, que tú eres el único Dios. Sí, Señor. Que tú eres el único Rey, que las palabras que tienes, Padre, son de vida. Aleluya. Que, Padre, tú causas que arrepentimiento venga porque quieres darnos vida, Padre. Gracias, Señor. Padre, que tú vas a cancelar las situaciones y condiciones que están separándolos de ti, Padre. Sí, Señor. Y los vas a traer para atrás a ti, Sí, Padre. mi Dios. En el nombre de Jesucristo decimos. Amén. ¿Tienen sus Biblias? Amén. Vamos a empezar con 3 preguntas. La primera ya fue, ¿tienen sus Biblias? Amén. Amén. ¡Una, dos, tres! ¡Gloria a Cristo! ¡Cristo! Amén. Segunda pregunta. Empezamos este año con un reto de oración, 1 hora de oración, sin parar, sin interrupción. Y yo sé que es bien difícil. ¿Quién está tratando? Amén. Amén. ¿Ok? Gracias. Los que están en el internet sé que están tratando, amén. Pero pregunta otra vez, ¿quién está tratando? ¿Amén? Amén. 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 Son 2. No es muy tarde. Dios es el Dios de segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta oportunidad. Amén. Empiecen este mes orando. Amén. Segunda pregunta. ¿Cuántos han leído los 2 capítulos cada día? Amén. Tercera pregunta, disculpa. Amén. Unos de ustedes me están viendo como, ¿viste que decir esas cosas? ¿Amén? Porque yo no lo hice. No es muy tarde. Dios es el Dios de segunda, Amén. tercera y cuarta oportunidad. Sí, amén. Amén. Él nos ama. Amén. Sí, amén. Es bien difícil, miren. Yo dije estudiar y lo que he hallado es como yo tengo muy poquito tiempo, puse la conexión de la Biblia en mi radio, por mis bocinas, y estoy aprendiendo más oyendo que oyéndome a mí. Pero yo sugiero, si no lo han hecho y no han leído la Biblia, continuamente que la lean, por su propia mano. ¿Amén? Amén. Amén. Esta es una cosa que Dios quiere que hagamos. Gloria a Dios. Amén. ¿Tienen sus Biblias? ¿Tienen Bibles? Amén. Yes. Amén. Vamos a ir a Samuel. Amén. El libro de Samuel. The Book of Samuel. Amén. Piense que ojalá les esté gustando lo que el Señor está enseñando, que me está gustando a mí, yo estoy aprendiendo. Amén. Primera de Samuel. 1 Samuel 3, 19 a 21. Amén. Tengo un poquito de feedback. Amén. A mí no me gusta el feedback. 1 Samuel 3, 19 a 21. 1 Samuel 3, 19 to 21. Síganme con tu cena ahí. Sí, amén. Quiero que todos me sigan. Amén. I want everyone to follow me. Lo voy a leer primero en inglés y lo voy a pedir a mi esposa que lo lea en español. Amén. Amén. 1 Samuel 3, 19 to 21 says, And Samuel grew, and the Lord was with him, and did let none of his words fall to the ground. And all Israel from Dan even to Beersheba knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. And the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord. Amén. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén. Si me das otro micrófono, este está dándome mucho feedback. Amén. Quiero que veamos una cosa. I want you to notice this. Amén. La primera cosa aquí es que dice que Samuel que creció. It says Samuel grew. That's the first thing. Amén. Amén. Dice que Samuel creció. It says Samuel grew. Amén. Todos nosotros tenemos que crecer. He conocido a mucha gente que ha estado en el Señor por años. Por años. I've known a lot of people that have been in the Lord for years. Les digo una historia. Let me tell you a story. Antes, hace muchos años, ¿amén?
Yo era una mujer de una iglesia. Many, many years ago, I was an usher at a church. Amen. 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 Posiblemente usted no tenga un cargo del Señor todavía. Maybe you don't have the church of the Lord right now. Amen. Pero quiero que oigan, I want you to listen. En el tiempo, el Señor me empezó a crecer. As time went on, the Lord started growing me. Amen. Él me daba cargos, Él me hacía cosas, Él me causaba que yo hiciera cosas. The Lord would cause me to do things, the Lord would show me things. Amen. Y esto es lo que es interesante. Cuando uno está creciendo, uno empieza a ver algunas cosas. When somebody's growing, you start learning certain things. Amen. ¿Quién aquí era niño? Who's been a child? Amén. No sabían caminar. ¿Tú eres niño? No sabían caminar, ¿verdad? You didn't know how to walk. Empezaron ¿qué? A gatearse. Amén. Amen. Como las víboras, like the snakes. Amen. Sí, como las víboras. Los niños que no saben gatear se hacen así. Con las manos, they start dragging themselves. The children that don't know how to crawl, they start dragging themselves. Así empiezan. Amen. 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 Yes. Pero ahora están caminando. You're not Amen. walking. Eso pasó porque crecieron. That happened because you grew. Hay muchas personas en Cristo que ellos no quieren crecer. There's many people in Christ that don't want to grow. Durante el curso de tiempo, el Señor mandó a muchos siervos de Dios para allá y daban palabra. Sobre la misma gente que iban a crecer un día iban a estar en un punto. The Lord would send messengers over there all the time telling these people, hey, you're going to get to a certain point and you're going to be able to grow and do certain things. Amen. Un año después de que el Señor me mandó a ser pastor, regresé a ese ministerio. 1 year after the Lord sent me to be a pastor, I returned to that ministry. El Señor quiso que me sentara ahí una semana mientras Él arreglaba cómo iba a empezar el ministerio. The Lord sent me there so I could sit while He fixed how the ministry was going to start. Amen. Las mismas personas que estaban esperando que Dios hiciera algo, todavía estaban ahí esperando que Dios hiciera algo. The same people that were sitting there waiting for God to do something, were still sitting there waiting for God to do something. Amen. ¿Quién aquí pasa tratados? Who passes out tracts? Están haciendo más que esas personas. You're doing more than those people. ¿Quién le habla a las personas de Cristo? Who talks to people about the Lord? Están haciendo más que esas personas. Ellos están esperando que el Señor todavía los haga pastores. They're still waiting for the Lord to make them pastors. Amen. Amen. Yes. Pero no hay crecimiento en la parte de Dios. There's no growth in the part of them. Amen. Amén. Samuel creció. It says Samuel grew. 1 Pedro 2, 2 a 3. 1 Peter 2, 2 to 3. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, 2 a 3. 1 Peter 2, 2 to 3. Amen. It says this in English. Así lo dice en inglés. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. If so, you have tasted that the Lord is gracious. Amen. ¿Quién lo tiene? Amén. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿El 3 también? Nomás hasta el 2. I want you to look at this. Hasta el 3. ¿Sí? El 3. Si es que habéis gustado a la benignidad del Señor. Aquí está hablando de que nosotros somos como babies. It's talking about us, we're like babies. Amen. Amén. Amen. Pero tiene que haber un deseo dentro de nosotros para conocer a Cristo. Sí. There has to be a desire inside us to know Christ. ¿De qué sirve ir a una iglesia, a una reunión, a una célula, si es que no estamos creciendo en la habilidad que queremos a Cristo? Como el niño necesita la leche. ¿Qué pasa cuando el niño necesita la leche? When a child needs milk, it cries. No importa qué hora, it doesn't matter what time. Amen. Así usted tiene que decir, dice que su alma tiene que desear al Señor. Your soul has to long for the Lord. Amen. Usted tiene que desear la verdadera palabra. You have to long the true word. Amen. Honestamente, vamos a hablar honestamente. ¿Usted no sabe cuando alguien le está mintiendo de la palabra? You don't know when somebody's lying to you about the word? Amén. ¿Usted no lo siente que algo está mal? You don't feel it that something's wrong? Amén. Amen. Pero aún así, no deseamos la sincera palabra. We don't desire the sincere word. ¿Saben por qué? You know why? Porque la sincera palabra dice, pecador. The true word says sinner, sinner, pecador, pecador. Amen. Y nos causa que quieramos cambiar. It causes us to want to change. Un niño que está llorando y llorando, hay personas, no voy a decir quién, porque he oído esto de muchas personas. There's many people, and I've heard this from many people, que porque no tienen el dinero por otras razones se ponen agua a la leche para hacerla menos, bueno, para hacerla más, para que dure. There's people that add water to the milk to make it more.
Amen? Amen? Yes. Pero esa no es leche buena para ese niño. That's not good milk for that child. Porque no tiene todos los nutrientes que están a 100% para que ese niño crezca. That child is no longer getting the proper nutrients so they can grow. Sí, amén. Amen. Cuando usted no está recibiendo la palabra de Dios correctamente, usted no puede crecer. When you're not receiving God's word correctly, you cannot grow. ¿Sabe lo que pasa? You know what happens? Crece incorrectamente. You grow incorrectly. Por eso hay personas que defienden a capa y espada cosas que son de error. Usted dice, pero así dice la palabra. Dice, yo nunca he visto eso antes. That's why there's people that defend the lie with everything they've got, and then when you show them the truth, they're like, I've never seen that before. Amén. ¿Nunca les ha pasado? You've never seen that Amén. happen? Amen. Dice que ese niño tiene que desear la sincera palabra, la leche de la palabra. That child has to desire the sincere milk of the word. Para que crezca, to grow. Amén. Pero mira lo que dice. Si es que usted desea la palabra, es que usted ha probado el Dios. If you desire the word of God, if you desire the milk of the word of God, it's because you've tasted God. Usted dígame que es fácil quitarle un biberón a un niño. You tell me it's easy to take a bottle of milk from a child. ¿Qué pasa? What happens? Cries, Y la rechaza. rejects it, Hacer referencias. hace berrinches, throws a tantrum, le avienta el manazo y throws a hand at you. Amen. Amen. Porque ese niño necesita esa leche porque para él es la nutrición que está satisfaciéndolo. Amén. That child needs that milk because it's satisfying his soul. Amen. Amén, amén. So Samuel creció, pero dice aquí que creció en la palabra. He grew in the word. Amen. Amén. Usted conoce de Cristo y qué bueno es. Do you know how good Christ is? Amen. Verdaderamente, really. Usted ha sido probado. Have you been tested? Amén. Amen. Vamos a ver. Let's go see. Segunda cosa que dice aquí es que el Señor estaba con él. It says the Lord was with him. That's the second thing it says. ¿Está el Señor con ustedes? The Lord with you? Amén. Nomás dos creen. No, tú believe. ¿Está el Señor con ustedes? ¿Es the Lord with you? Amén. Amen. Dice aquí que el Señor estaba con Samuel. The Lord was with Samuel. Amen. Amen. Miren, vamos a ver una cosa. Filipenses 1:6. Philippians 1:6. It says, being confident of this very thing, that he which begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Amen. Amen. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y me quiero quedar esto. I want you to see this. Amen. El que empezó esa buena obra, the one that started that good work. El día que usted dijo, me arrepiento del Lord, the day you said, forgive me, I repent. Ese día él empezó una obra. That day he started a work. Ese día le dio la leche. That day he gave you the milk. Amen. Gloria a Dios. Usted empezó un camino. You started a walk. Amen. Y la evidencia que Cristo está dándole crecimiento es porque usted está cambiando. Amén. The fact that you're changing is that Jesus is working in you. Amen. Y va a hacerlo hasta el día que se vayan con él. Amén. He's going to do it till the day you go home with him. Amen. No es un proceso de sobrenoche. ¿Cuántos años tienes? How old are you? Hasta el momento de que naciste ahorita, mira el proceso. See the process from the moment you were born till now. Cuando creciste otra vez, cuando naciste otra vez, when you're born again in Christ, look at the process. ¿A poco naciste siendo ministro? Predicando la palabra. Did you get born again and you were a minister? Did you preach to people? Crecimos, fuimos nacidos otra vez y ¿qué queríamos hacer? Regresar a lo. We were born again and we wanted to go back to the mother. Yes. Amen. Porque no sabíamos cómo limpiarnos. We didn't know how to clean us. Un niño no sabe cómo limpiarse. A child doesn't know how to clean itself. Amen. ¿Necesita a quién? A la mamá. Amén. Al papá. The child needs the mother or the father. Nosotros necesitamos al padre. We need the father. Amén, Amen. amén. Pero el Señor estaba con él. It says the Lord was with him. Amen. Y es una segunda parte, segunda fase, second phase. ¿Qué pasa? ¿Usted trataba de usar una bicicleta antes? ¿Qué pasó la primera vez? What happened the first time? Nos caímos. ¿Y qué pasó la segunda vez? Teníamos miedo subirnos a la bicicleta. What happened the second time? We were afraid to get on the bike because we fell the first time. Amen? So,
Si tu papá era como el mío, le puso training wheels. You got training wheels on your bike, amen? ¿Quién tenía training wheels? We had training wheels. Amén. Amen? Y andábamos en los training wheels, pensábamos que éramos mucho, we were on the training wheels, we thought we were bad. Amen? Yes, Lord. Pero, llegó el día que mi papá le quitó los training wheels y no me dijo. There came the day my dad took out the training wheels and he didn't tell me nothing. Y me estaba puchando and he was pushing me. Y le hizo, and he just pushed me. Y yo no sabía, I didn't know. So yo estaba ahí. Y cuando vi para abajo y cuando vi que no estaban, estaba temblando. When I saw that the training was there, I was shaking. Amen? Amen? Amen. Yes. Segunda paso, the second thing. And the Lord was with him, el Señor estaba con él. Deuteronomio 31:6, Deuteronomy 31:6. Amen? Amen? 31:6. 31:6, Deuteronomy 31:6, Deuteronomio 31:6. It says, be strong and of good courage. Fear not, neither be afraid of them. For thy Lord thy God, he is he that goes with thee. He will not fail you nor forsake you. Amen? Amén, gloria a Amen. Dios. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amen. Gloria Quiero a que vean Dios. esto, mucho, look at this. El Señor estaba con él cuando usted empieza a realizar, amen, Yes. que el Señor está con usted. Mi papá me estaba escuchando, yo estaba, todo está bien. My father was pushing me, I thought I was bad. Amen. Pero cuando Dios escuchó, no need to push. Empecé a tener miedo, I started having fear. Pero cuando usted empieza a saber que el Señor está con usted, la primera cosa que se va es el miedo. The first thing that leaves is the fear. Amen. Amen. Honestamente, Yes. ¿quién tiene miedo a morir? Who's afraid to die? Amen. ¿Quieren saber dónde están espiritualmente? Si son babies o están creciendo. You want to know where you are spiritually? If you are a baby or you're growing. ¿Quién tiene miedo a morir honestamente? Who's afraid to die honestly? Amen. So no han llegado al segundo punto. You haven't gone to the second stage. You haven't gone to the toddler stage. No han llegado a la edad del toddler, el que empieza a caminar, se cae, se levanta, corre otra vez al que está corriendo. You haven't gone to the point where you get up, fall, get up, and then you start running. Amen. Amén. Porque la primera cosa que se ve es el miedo. The first thing that goes is the fear. La segunda cosa, te entra valor. Then you get courage. Amén. Amen. Después de que me quitaron los training wheels, after they took off the training wheels, la tercera vez o cuarta vez estaba yo, I was pedaling everywhere. I was happy. Amen. Iba por todas partes. I was going everywhere on that bike. Amén. Me dio valor. I got courage. ¿Usted tiene valor? Are you? Amén. ¿Usted le dice a personas de Cristo, you tell people of Christ? Amén. ¿Usted reprende a las personas? You Amén. rebuke people? Amen. Mira lo que dice, it says this. No les tengas miedo. It says, do not fear them. For the Lord thy God is he that goes with you. Es el Señor que va contigo y Él no te va a fallar. He Amen. will not fail you. No te va a abandonar. He will not forsake thee. Amen. ¿Sabe por qué dice eso? You know why it says that? El problema más grande del humano, tenemos miedo a estar solos y abandonados. The Sí, greatest fear of amén. mankind is to be left alone and be abandoned. Amen. Es la verdad, es the truth. Amen. So aquí el Señor está diciendo, yo estoy contigo, tú eres mi hijo. You're my child, I'm with you. No nomás eso, pero Él está dentro de nosotros. He is inside us. He dwells in us. Amen. Amén. Y Él está diciendo que nunca te voy a abandonar. I'm never going to abandon you. Amén, gloria a Dios. Si usted se siente abandonado por Dios a veces, Yes. es baby. If you feel abandoned by God, sometimes you're a baby. Tienen que saber este día que Él nunca los abandonará. Amén. You need to know this day He's never going to abandon you. Dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. He's going to be with us to the end of the Aleluya, world. amén. Amen. Gracias, Señor. Amén. Cuando usted empieza a conocer que Dios está con usted y no le va a fallar, Nunca. entonces usted se siente empoderado. Amén. Y la historia viene. And you know that God is with you and you feel it and you start realizing it and you know you have victory. Amen. Hebreos 13, 5 a 6. Hebrews 13, 5 through 6. Amen. Hebreos, Hebreos 13, 5 a 6. that's in Yeah. English.
Read in you have Spanish? Yes. Read in Spanish. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. It says Hebrews 13:5-6. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he has said, I will not leave thee nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. Llega el punto, hermanos, llega el punto que estamos ya un poquito más maduros en Cristo. Entonces lo podemos ver, ¿sabe cómo uno empieza a saber que está llegando a la madurez? You know how you're getting to maturity? Aquí está la clave, this is the clue. Dice que nuestra conversación, nuestra costumbre, como dice en español, in English it says, let your conversation or your customs que sean sin avaricia. Be without covetousness. Amén. ¿Qué es avaricia? What's covetousness? Avaricia es igual que stingy guy, que no quiere soltar, no quiere dar No quiere nada. soltar. Pero también significa que siempre quiere. Y Envidia. codicia también. It means you're always wanting, you're always envious or you're stingy. Es Amen? cuando, pastor, es cuando uno quiere tener más de lo que uno tiene. Sí, cuando uno quiere tener más, when somebody wants to have more. Dice que no debemos, uno de los mandamientos dice que no debemos de qué codiciar. One of the commandments says we should not envy, we should not desire what's not ours. Amen. Cuando usted empieza a entrar a madurez, usted ya no quiere tener conversación mala ni tiene envidia. Amén, When amén. you come into maturity, you no longer have evil conversations and you no longer envy. Aleluya. Y hallamos un contentamiento Gracias. Amén. en lo que el Señor ha provido. We find great contentment with the Lord has provided. Amen. Es la persona que siempre está tratando de hallar más que algo está mal, especialmente si es un cristiano. It's the person that is always looking for more that there's a problem with if God has already provided. ¿Sabes lo que le estamos diciendo a Dios cuando estamos diciendo, pero yo quiero más? Está diciendo, lo que tú me diste no es suficiente. Tu provisión no es suficiente. What you're telling God when you desire more or you become envious is that you're telling God, your provision is not sufficient. Amen? Amén. Lo hemos hecho todos. We've all done it. Amen? Pero cuando uno entra a madurez en Cristo, when you start going into maturity in Christ, amen, usted está contento sabiendo que si Él le da de comer a los pájaros, Él le va a dar de comer a usted. Amén, And amén. then you're content knowing that if God gives the birds food, He's going to give you food. Si el Señor le da ropa a las flores, le va a dar ropa a usted. If the Amén. Lord gives clothes to the flowers, gives colors, Aleluya. He's going to give you clothes. Amen. Yes. Que Él no lo va a desamparar. He's never going to forsake you. Amen. Amen. Y después dice que esa persona dice que están contentos porque Él nunca los va a desamparar ni los va a abandonar. The person saying, look, I have the Lord, He's never going to forsake me, He's never going to abandon me. ¿Sabe una cosa? De los levitas le decía que la herencia de ellos era el Señor. The Levites, the inheritance they had was the Lord. Amen. Y a veces se quejaban, sometimes they would complain. Y el Señor le dijo a uno de ellos, ¿no es suficiente? The Lord told one of the Levites, because their portion was the Lord, and they sometimes would complain, and He said, the Lord was their portion, is that not sufficient? ¿Usted necesita más que el Señor? Do you need more than the Lord? No. ¿No? No. Él es todo, He's everything. Yes. Amén. Amen. Pero una persona que está entrando a madurez en Cristo entiende que no necesita más que la provisión de Dios Amén. para hallar la felicidad. Amén. A person who's going mature in God realizes that they only need God's provision in order to be happy. ¿Verdaderamente usted quiere tener el tormento de tener millones de dólares? Do you really want to have the torment of having millions of dollars? Usted dice, sí, ¿por qué no? Puedo hacer todo lo que yo quiera. Yo no sé, what I want. ¿Sabe que el Señor no le da a todas las personas millones de dólares porque sabe que no pueden con ello? You know, the Lord doesn't give it to you because He knows you can't deal with it. Right. Esa es la razón, that's the reason why. Dígame la verdad, que si tienes $100 en la bolsa, son los mismos que se gastan. Yes. If you have $100 in your pocket, that's the same 100 to spend. Entre la tienda, you go to the store, you gusta eso, yes, yes. You go to the store, you like this, and you like that, and you like this. Sales de la tienda debiendo más. You Yes. come out of the store owing Amen. more. Amen. Pero quieres que Dios le dé para que usted pueda dar.
You want God to give you so you can give. Right. Pero Dios sabe que si le da, usted no va a dar, usted va a gastar. Ya no, if He gives you, you're not going to give, you're going to spend. Yes. Amén. ¿Sabe que un dador da aunque no tenga nada? Someone that's a giver gives although they don't have nothing. Amen. Amen. Vamos a continuar, ese es un tema diferente. That's a different topic. Amen. Esta persona empieza a decir públicamente, valientemente, que el Señor es su ayuda y no le temerá al hombre. That person starts speaking boldly, the Lord is my helper, I shall not fear man. Amen. El Señor causó la tercera cosa, que todas las palabras que Samuel hablaba no cayeran al piso. The Lord caused that every word Samuel spoke not to fall to the ground. Amen. Eso significa que cada palabra que él decía se cumplía. That means every word he spoke came to pass. Amén. Yeah. Muchas personas quieren ser usadas en la profecía. Amén. Many people want to be used in prophecy. Amen. Amen. Quieren ser usados en el don de ciencia y sabiduría. They want to be used in the word of knowledge and the word of wisdom. Amen. 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 ¿Qué pasa si el Señor cumple todo lo que usted dice? What happens if the Lord fulfills everything you say? Piénselo bien, think of it real closely. ¿Cuántas personas estuvieran? How many people would be? Amen? Yes. Amen? Yes. ¿Cuántas personas estuvieran maldecidas? How many people would be cursed? Amen? Amen. Cada palabra que este hombre decía, every word this man spoke came to be. Amén. Amen? Amen? Ahora, vamos a hablar de Samuel un segundo. Let's talk about Samuel a second. Este hombre, todo lo que él decía pasaba. Everything he said came to be. Pero tiene que ver dónde él estaba. You have to see where he is. Vamos a verlo en un segundo. We're going to see it in a second. Escritura, scripture. Amen. 1 Corintios 14, 32 a 33. 1 Corinthians 14, 32 to 33. It says, and the spirits of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. En español dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es el autor de confusión, pero de paz, como en todas las iglesias de los santos. Quiero que veamos esto. I want you to see this. I want you to see this. Quiero que vean esto. ¿Qué significa? What does it mean? Significa eso. It means this. ¿De qué se está alimentando ese profeta? What is that prophet feeding himself? ¿Cuántos dijeron que quieren moverse en profecía? How many of you said that you want to move in prophecy? Pero no pueden leer una hora. No pueden leer los capítulos. No pueden orar una hora. You can't pray 1 hour. You can't read 2 chapters. Amen? Amen. Amen? Amen. ¿Qué está alimentándose ese profeta? What is that prophet feeding himself? Voy a cambiarlo, no profeta. ¿Qué se está alimentando el siervo? What is the servant feeding himself with? ¿Las novelas? ¿La psicología? Soap opera, psychology? Amen? So, cuando alguien le pide a usted, vienen a usted porque usted es el siervo de Dios. They come to you because you're the servant of God. Y usted no ha orado, no ha estudiado, you have not studied, you have not prayed, you have not sought God. ¿Qué es la primera cosa que viene en su mente? La novela. What's the first thing that comes to your mind? A soap opera. Amén. ¿Cómo arregló Chuchita este problema? How did so-and-so take care of this problem? Amen? Amén. Amen? Amén. ¿O cómo lo haría el psicólogo? How would the psychologist do it? Amen? Amen? Pero nunca es como Cristo lo haría. It's not how Christ would do it. Porque la palabra tiene que estar dentro de tu corazón. The word has to be in your heart. Amén. Amen? Amén. Adentro de tu corazón. So, aquí el espíritu del siervo de Dios está sujeto al siervo de Dios. The spirit of the servant of God is subject to the servant of God. Amen. Amen? Yes. So, si el siervo de Dios está emborrachándose, if the servant of God is getting drunk, usted está agarrando consejo de un borracho. You're getting advice from a drunk. Yes. ¿Y el borracho qué tipo de consejo da? What kind of advice does the drunk give? ¿Han hablado con un borracho? Have you seriously talked to a drunk?
Teníamos uno que vivía en nuestra casa cuando éramos chiquitos. Ujú. Everyone that lived in our house when we were little, le llamábamos el indio. We would call him the Indian. El hombre más noble, más bueno que usted pueda conocer cuando estaba sobrio. The nicest guy you could meet. Great guy when he was sober. Nos llevaba a la tienda, nos compraba sodas, nos llevaba para allá, andábamos para allá con mi papá y él. We would everywhere with him and my father. Pero se emborrachaba y era tímido. He was very timid. But he would get drunk y salía la bestia. Ujú. Piso, hermano. No hacía nada malo, nomás gritaba, decía malas palabras y un montón de cosas. He would get drunk, he would curse, he would do all these things. Amen. Yes. Pero usted quiere consejos de un borracho. You want advice from a drunk. Amen. Amen. So, acuérdense de esto, remember this. Acuérdense de esto, está sujeto el espíritu del siervo de Dios a lo que el siervo de Dios hace. The spirit of the servant of God is subject to what the servant of God does. Amen? Amen? Amen. Continuamos, continue. Amen? So, Samuel, el Señor dejó que todo lo que él dijera pasara porque el espíritu de Samuel estaba sujeto a Dios. Everything Samuel said came to pass because his spirit was subject to God. Ahorita se lo voy a probar, I'll prove it to you in a second. Amen? Amen? Amen. Yeah. También significa que cada palabra que él decía caía en tierra fértil, que es nuestro corazón. It also means that everything he spoke came into fertile ground. Amen? Dime una cosa. Just answer me one thing. Después cuando estamos chiquitos, uno muy bulero, este está bien. ¿Se acuerda cuando hacía algo mal? Remember when you did something bad? Yeah. Y depende de su papá o su mamá, depende de your mom or your dad. Decían, ¡tonto! ¡Digo, se quitó a mí! Amen. O el zapato volador o the fly. Oh, yeah. Oh, no vas a servir para nada. You're going to be no good for nothing. Yes. Amen. Yeah. Amén. Amen. Yes. Amen. Okay. Esas palabras cayeron en tierra fértil si eran niños. Those words came to fertile ground if you were a child. Porque los niños es tierra fértil. Children have a fertile ground. Yes. Yes. Ahora, si son cristianos niños, if you're baby Christians, lo que el siervo de Dios está diciendo, y si no es la palabra de Dios, está cayendo en tierra fértil. The word that the servant of God is saying is coming to fertile ground. Amen. Por eso usted tiene personas que van a la iglesia y nunca cambian. That's why you have people that go to church and never change. Amen. Porque están siendo dados semillas que no son de Dios. They're giving seeds that are not of God. Ahora les explico. Let me explain. Amen. Amen. Dice esto. Amen. Samuel tenía mucho tiempo en el templo. Si usted ve para atrás en la primera escritura que di, dice que Samuel, amén. Bueno, vamos a seguir para allá. Gloria a Dios. Samuel estaba teniendo mucho tiempo en el templo de Dios. Samuel was spending a lot of time in the temple of God. Y él estaba agarrando nutrición de Dios. He was getting nutrition by God. Su dirección y lo que él decía era de Dios. What his direction was from God. Amen. Amen. Vamos a hablar poquito antes de ir allí. Lucas 24, 29. Luke 24, 29 and 32. Amen. Amen. 31. 24, 29 and 32. Vamos a hablar de tierra fértil, que es el corazón. The heart is the fertile ground. Amen. Amen. It says, but they constrained him, saying, abide with us. Andan dos hombres caminando de Emmaus. There was two people walking from Emmaus. Y Cristo se les apareció. Christ appeared to them. Y ellos empezaron a tomar a cenar con Cristo. They started dining with Christ. Amen. Imagínense el privilegio de cenar con Cristo. Imagine the privilege of dining with Christ. Amén. Pero mira lo que dice en inglés. But they constrained him, saying, abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. And he went in to tarry with them, and it came to pass, as he sat at the table, he took bread and blessed it and broke it and gave it to them, and their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. And they said one to another, did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? Amen? Amen? Amén. Amen. ¿Quién lo tiene? Amen. ¿Hermano Víctor? Hermano Víctor, léalo. Gloria a Dios. Dice la palabra, la letra así. Mas ellos le obligaron a quedarse
diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón con nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando abría las escrituras. Amen. Creo que vean esto. I want you to look at this. Amén. Todos nosotros estamos en el camino. We're all on the way. Yes. We're all walking. Estamos caminando y Jesucristo es el camino. Jesus is the way. Pero, noten algo. I want you to notice this. Dice que sus ovejas oyen su voz. It says his sheep hear his voice. Amén. Amen. Amen. Dice aquí que estos siervos dicen que su corazón ardía dentro de ellos. The heart burned inside them. Amen. Amen. ¿Que usted no arde su corazón por Cristo? Doesn't your heart burn for Christ? Cuando Él está hablando, usted lo siente aquí. You feel it right here when He's Yes. talking to you. Porque dice la palabra de Dios que Él es el purificador. He's the Amén. purifier. Amén. Amen. So usted siente la purificación del Espíritu. You feel the purification of the Holy Spirit. Y la reacción a veces es de llorar. Sometimes the reaction is to cry. Yes. A veces es de gozo. Sometimes it's joy. Amen. A veces es la regué. I blew it. Yes. All A veces la reacción es una de que no nos gusta lo que se nos dice. Sometimes the reaction is I don't like what's being said to me. Pero no podemos negar que Él está hablándonos aquí. We can't deny Amén, that. He was amén. here. Amen. Ajá. Estos siervos decían, amén, porque la palabra estaba cayendo en tierra fértil. The word was falling on fertile ground. Cuando Samuel hablaba, él estaba hablando la palabra de Dios. When Amén. Samuel was speaking, he was speaking God's word. Cuando un verdadero siervo de Dios habla la palabra de Dios, when a true servant speaks, he speaks God's word. Adentro de su corazón debe de estar algo diciendo, algo quemándose y algo ardiendo. When a true servant of God speaks, you should feel God speaking, and inside you should be that fire that's saying, hey, hey. Yeah. Amen? Amen. Amen. Continuamos. Jeremías 28:9. Jeremiah 28:9. ¿Perdón? Jeremías 28:9. Jeremiah. It says, for since I spoke, I cried out, I cried violence and spoil, because the word of the Lord was made a reproach unto me, and a derision daily. Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more his name. But his word was in my heart as a burning fire, shut up in my bones, and I was weary with forbearing, and I could not stay. Amen? Amen. Amen. ¿Quién lo tiene? Amen. Porque cuantas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrentar y celebro cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Amen. I want you to see the good evidence. Amén. Este es siervo, un profeta de Dios. This servant, a prophet of God. Amen. Él hablaba la verdadera palabra. He would speak the true word. Le decía al pueblo de Israel, la destrucción viene. He would tell the children of Israel, destruction is coming. Amen. Se burlaban de él, they would laugh at him. Le escupían, they would spit at him. Amen. Amen. ¿Cuántos le han escupido por Cristo? Lo golpeaban, they would hit him. Amen. Amen. Amén. Lo metieron en un cisterno, they put him in a pit. Amen. Y él dijo, todo esto sufro todos los días. All these things I suffer every day. ¿Sufre usted todos los días por Cristo? Do you suffer every day for Christ? Amén. Dijo, ya no quiero ni mencionar su nombre. He said, I don't even want to mention his name. Pero adentro de mí es un fuego ardiente en mis huesos que no puedo contener. Amén. He said, inside me is a fire that I cannot contain. So el profeta Jeremías tuvo que ministrar. He had to minister. Amen. So lo que él mandaba era fuego. He would send fire. Amen. Aleluya. Quiero que oigan esto. I want you to hear this. Amen. Dice el profeta Jeremías aquí que su palabra, la palabra de Dios en el corazón del profeta era como un fuego ardiente. The prophet said,
his word, God's word was in his heart a burning fire. Soy como alguien que está completamente enamorado de Cristo. Yes. Sound like someone that's completely sold out for Christ. Pero empezó como leche. It started like milk. Amen? Amén. Amen? Amen. Todo el mundo sabía. Everyone knew. Todo Israel sabía. Everyone in Israel knew that Samuel was established to be a prophet of the Lord. Que Samuel estaba establecido a ser profeta del Señor. Eso significa que todavía no era. He was not a prophet yet. Amen? Amén. Estaba siendo levantado por el Señor ser profeta. He was being raised up by the Lord to be a prophet. Amen? ¿Cuántos de ustedes piensan que han llegado donde Dios los quiere? How many of you think God is taking you where God is taking you? Amen. El llamado que Dios tiene para ustedes no va a ser cumplido hasta casi el fin de su vida. The call that God has for you is not going to be complete till the end of your life. Amen. Pero en el proceso, usted va a crecer. In the process, you're going to grow. Amen. Mira lo que dice. 1 Samuel 16:4, yo no lo cambio, yo lo leo. I'm going to read it, don't change it. It says, Samuel said, and Samuel did that which the Lord spoke and came to Bethlehem, and the elders of the town trembled at his coming and said, do you come in peace? Dice, y Samuel hizo lo que el Señor le había dicho, y vino a Bethlehem, y los ancianos de la ciudad temblaron a su venida y dijeron, vienes en paz. Cuando un siervo de Dios empieza a hablar, ¿qué pasa con el fuego? ¿Qué es lo que pasa con el fuego? Causa que una persona dentro tiemble. The fire of God starts causing you inside to tremble. Amen. Y ellos dijeron, vienes en paz. They said, you come in peace. Estaban reconociendo que el hermano ahora era un profeta de Dios. They were recognizing he was being called by God to be a prophet. Amen. La cuarta cosa y última. The fourth thing and the last thing. Amen. 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 It says, the Lord God appeared again in Shiloh and revealed himself by his word. El Señor Dios se apareció otra vez en Shiloh y se reveló por su palabra. Muchos leemos esto, pero no sabemos qué significa. We read this and we don't know what it means, right? Amen? Yes. ¿Quién me puede decir qué era Shiloh? Who can tell me what Shiloh was? ¿Alguien? Anyone? ¿Sabe usted que hubo un primer templo? You know there was a first temple, right? ¿Sabe quién lo hizo? Do you know who made it? Era Solomón, it was Solomon. Amen. Antes de eso se reunían en una tienda. Before that they would gather in a tent. Amen. Shiloh era el lugar donde habían puesto el arca del pacto y habían puesto la tent donde habitaba el arca del pacto. Shiloh was the place where they had the ark of the covenant and the big tent that housed it. Amen. Y allí el pueblo se reunía, lo hicieron como un templo. That's where the people would gather. They made it like a huge temple. Amen. Amén. Y miren lo que dice. Amen. Bueno, el Señor quiere que lea un poquito más. The Lord wants to read more. Si usted lee la historia, amen. 1 Samuel 3, 2-3, 1 Samuel 3, 2-3. It says, and it came to pass at that time when Eli was laid down in his place and his eyes began to wax dim, that he could not see, and the lamp of God went out in the temple of the Lord, where the ark of God was, and Samuel was laid down to sleep. Amen. Amén. ¿Me lo puedes leer, amor? Primera de Samuel. 3, 2-3. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y ante que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Hasta el 4? Hasta el 3. Amen. Quiero que vean esto. I want you to see this. Amen. El Señor se había alejado de Israel. The Lord had left Israel. Amen. Amen. Aquí dice que, como les dije, Shiloh era el lugar donde se juntaba la gente. Era antes del primer templo. Shiloh was a place where the people would gather before the first temple. Pero dice que la palabra de Dios era bien escasa. The word of God was very scarce. Amen. El sacerdote no podía guiar al pueblo porque él estaba ciego. The high priest could not lead the people because he was blind. Hay muchos sacerdotes ciegos ahora. There's many blind ministers today. Amen. Y dice aquí que la luz de la lámpara del templo de Dios empezó a apagar. It says the light in the temple of God was starting to shut off. Eso significa que la presencia de Dios ya no estaba ahí. The presence of God was not there. Pero ¿sabe qué más significa? Do you know what else it means?
negligencia de parte del sacerdote. That's negligence on the part of the priest. Hay muchos cristianos negligentes ahorita. There's many negligent Christians today. Amen. Porque hay ministros negligentes. Because there's negligent ministers. Amen. El sacerdote se estaba volviendo ciego. The priest was getting blind. Amen. Y vemos eso, pero no vemos que el Señor estaba hablando espiritualmente. The Lord was talking spiritually. Ya no le importaba la casa de Dios. He no longer cared about God's house. Amen. Ya no ponía y encendía las lámparas. He would no longer turn on the lamps. Amen. Se estaba acabando. Everything was finishing. Amen. Pero si usted lee allí, dice que Samuel estaba acostado a dormir. Pero si usted nota, allí él estaba acostado en el templo cerca del arca del pacto. If you notice, Samuel was asleep, but he was asleep in the temple next to the Ark of the Covenant. ¿Qué significa? What does it mean? Que Samuel estaba en la presencia de Dios. He was in the presence of God. Él estaba acostado a dormir. Yo me imagino era un niño, estaba abrazado del arca del pacto. He was probably hugging the Ark of the Covenant. Él estaba allí. He was there. ¿Cuánto ama usted a Dios? How much do you love God? ¿Usted no piensa que su papá quiere un abrazo? Yes. El niño Samuel estaba enseguida del arca del pacto y me imagino, es mi opinión, que estaba cada noche abrazándola porque era un niño. He was a baby, he was a child, so every day he was holding on to the ark. Amen. Amén. Y él veía que el sacerdote no hacía lo que él tenía que hacer. He saw that the priest did not do what he had to do. Él vio la negligencia. He saw the negligence. Amen. Pero ¿saben lo que estaba pasando con Samuel? You know what was happening with Samuel? Él empezó a ver donde el otro se estaba haciendo ciego. He started seeing when the other one was getting blind. Estaba comentando con mi esposa el otro día. La última parte del crecimiento de un cristiano es cuando pueden ver. The last phase of a Christian when they're getting is when they can see. Y no ven con ojos de juzgamiento, ven con ojos de Dios. They don't see with eyes of judgment, they see with the eyes of God. Amen. No ven y hacen decisiones basadas en sus emociones, lo hacen basado en la palabra. They make decisions based on the word. Había soldados, there were soldiers. Amen. Y vinieron a agarrar al profeta Eliseo. They came to get the prophet Elisha. Amen. Y el siervo de Elisha tenía miedo. The servant of Elijah was scared. Porque vino un ejército, an army came. Amen. Amen. Cuando vemos la situación contra nosotros nos da miedo. When we see a situation against us, we get scared. Pero no si está en Cristo, not if you're in Christ. Porque si usted tiene miedo y está en Cristo, entonces usted es un ¿qué? Un baby. If you're in Christ and you're afraid, you're a baby. Amén. Amen. Y el profeta estaba sentado, the prophet was sitting down. Y le dijo al Señor, Señor, lo voy a parafrasar. ¿Puedes abrirle los ojos a este hombre? He said, Lord, can you open this guy's eyes up? Y el siervo vio carros de fuego listos para guerra por todos los montes. He saw, the servant saw horses of war, carriages of war all over the hills. Listos para pelear, ready to fight. So, ¿por qué va a tener miedo? Why was he going to be afraid? Amen. Pero el profeta nunca dudó porque él pudo ver lo que Dios estaba haciendo. The prophet could see what God was doing. Amen. Cuando usted entra a la naturaleza en Dios, usted ahora ve el propósito de Dios en todo. You see the purpose of God in everything. Aunque usted no lo piense, even though you don't think it, you see the purpose of God in everything. Ve el propósito de Dios en todo. Amen. Samuel era una persona normal como nosotros. Samuel was the same person as us. Yes. Una diferencia, one difference. Amen. Su mamá lo dedicó al Señor. His mom dedicated him to the Lord. Amén. En este caso, la mamá representa la iglesia. In this case, the mom represents the church. Pregunta, question. Pregunta. ¿Usted quiere ser dedicado a la palabra de Dios? Do you want to be dedicated for the work of God? Yes, amen. ¿Sabe que Samuel podía haberse salido del templo, verdad? You know, Samuel could run out of the temple. Hay muchos que salen y corriendo del templo verdadero de Dios. Many servants, they run out of God's temple. Porque no quieren cambiar, they don't want to change. Pero Samuel se quedó, Samuel stayed.
Cuando una persona cumple los 18 años, en ese país, eran los 12 años. When a child turned 12 in that country, they could have their own house. Podían tener su propia casa. Pero él se quedó en la casa de Dios. He stayed in God's house. Amen? Y es lo que es interesante, es what I found interesting. Amen? Cuando lo dedicó la mamá, when the mom dedicated him, amen? No dice que el papá vino, doesn't say the father came. No dice que hicieron nada especial, doesn't say they did nothing special. Pero lo que sí dice es esto, que el niño Samuel creció en gracia. It does say the boy Samuel grew in grace. Amen? Mi pregunta, my question to you today, cerrando, closing. ¿Usted se halló en una de estas partes? Did you find yourself in one of these places? Yes. Amen. Yo no estoy aquí para juzgar su madurez en Cristo. I'm not here to judge your maturity in Christ. Yo estoy aquí para dedicarlos a Cristo. I'm here to dedicate you to Christ. Amén. Para la obra de Él, for His work. Amen. Si se pone de pie,